Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy contenta de estar aquí de regreso. Estuve un rato sin subir nada porque pues he tenido algunos cambios en mi vida, entonces me he estado adaptando a estos nuevos hábitos. Pero aquí estamos. Hoy traigo un tema que tenía pendiente desde hace rato, que se me hace que es un tema súper básico. Bueno, sí es un tema muy básico en general de la biología, de la fisiología. En cualquier lugar donde te enseñen anatomía, fisiología, pues este es uno de los temas iniciales, ¿verdad? Que es el tema de las células. Ya he tocado un poco algunas características o algunas cosas que hacen las células, pero pues sí quería dedicarle un episodio completo para hablar sobre todo generalidades, porque las células pues es un tema bien profundo. Te puedes ir a pues cosas muy específicas de la fisiología celular, de los procesos que hacen, específico de cada tipo de célula, pero pues no voy a hacer eso aquí. Esto solamente son generalidades y es como para, pues sí, un poco como para sentar una base sobre qué rayos son las células, por si no tienes así como mucho conocimiento de esto, porque sí, pues es un tema base, ¿verdad? Es fundamental. Entonces, creo que aquí va ahí un poco más de ruido de fondo, pero bueno, espero que no interrumpa mucho el ruido de fondo de por acá. Ok, pues quiero empezar diciendo qué son las células, ¿verdad? No quiero que esto se convierta en una clase de biología, pero sí quiero dar como estas bases. Las células son lo que se considera por la biología como la unidad morfofuncional de la vida. O sea, básicamente es el organismo o el ser vivo más pequeño que existe, es una célula. Y cuando estudiamos la vida, pues estudiamos básicamente lo que son las células, que está ahí medio controversial el tema de la vida. O sea, ni siquiera la biología la puede definir y hay hay algunos como organismos que no se sabe si están vivos o no y están ahí como en medio, pero bueno, todos los biólogos concuerdan que las células pues son eso, ¿no? La unidad morfofuncional de la vida, que quiere decir que es la estructura y con una fisiología más pequeña que tiene vida y que puede como valerse por sí misma, por así decirlo, ¿verdad? O sea, tiene un mecanismo que preserva su propia vida y que preserva sus funciones vitales, básicamente. Esas son las células. Hay dos grandes grupos de células que se conocen, que son las células procariotas y las células eucariotas. En nuestro cuerpo existen de ambas células, pero las propias, las nuestras, las células humanas, son todas eucariotas. Las células procariotas que tenemos pertenecen a otros organismos como bacterias o como hongos microscópicos, algunos hongos microscópicos y algunos otros tipos de organismos que son unicelulares, es decir, que una sola célula constituye a todo el organismo. Entonces, hay dentro de nuestro cuerpo, también hay fuera de nuestro cuerpo muchas células procariotas y eucariotas, pero como ahorita nos vamos a centrar pues en lo que es el cuerpo humano, pues sí quería mencionar que ambas existen en el cuerpo, solamente que las que llamamos propias, las células humanas, son todas eucariotas, ¿ok? Hay algunas diferencias entre estos dos tipos de células. Las procariotas, para empezar, son mucho más pequeñas, son más simples, y todas tienen como una especie de estructura parecida, que es que tienen su membrana y tienen adentro el citoplasma, que es como esta gelatinita o como este líquido que está adentro de la célula, y que adentro de este citoplasma están flotando los organelos, ¿verdad? Los organelos de las células procariotas
son más simples, son como que nada más están ahí flotando, por así decirlo, como que solo están ahí nadando en el citoplasma y no tienen como tanta complejidad. Y el material genético de las células procariotas está también ahí flotando, no está como encerrado como el de las eucariotas. Esa es la diferencia principal. Las células eucariotas son más grandes, son más complejas, sus organelos son más complejos y tienen un núcleo delimitado que es donde se guarda el ADN, el material genético. Ok, entonces esas son las diferencias principales. Ahora, dentro del cuerpo que tú tienes hoy en día, que está compuesto por billones de células, básicamente todos los tipos celulares que tienes hoy, que son muy variados y muy distintos y muy complejos, todos provienen de un solo origen común, que es una como célula principal, que viene a su vez de dos células germinales, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado en un episodio, que provenimos, o bueno, nuestra célula principal, que se llama cigoto, proviene de dos células germinales, una femenina y una masculina, ¿verdad? La célula femenina es el ovocito, que es, bueno, se conoce más como el óvulo, y la célula masculina es el espermatozoide. Cada una de estas células, llamadas gametos, tienen la mitad de lo que compone el material genético de una célula humana común. Todo el resto de las células sí tienen su material genético completo, pero estos dos tipos de células, que son los gametos, son los únicos que tienen solamente la mitad, porque están diseñados para que se puedan unir y para que eso dé variabilidad genética a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, tú vienes de eso, vienes de una célula óvulo y de un espermatozoide. Cuando estos se unen y sucede la fertilización, lo que da resultado es el cigoto. El cigoto es esta célula primordial. O sea, antes de ser tú, lo que eres ahora, eras un cigoto, que ya traía pues todo, bueno, mucho de lo que eres ahora viene desde ahí, o sea, has sido tú como desde esa unificación, ¿verdad? Entonces, este cigoto es una célula totipotencial, que quiere decir que tiene la capacidad de dar origen a todos los tipos de célula que hoy en día conforman tu cuerpo. Entonces es una célula como primigenia, digámoslo así, es una célula primordial que le dio origen a todo tu cuerpo. Entonces esta célula es una célula como genérica y con genérica me refiero a que si tú te pones a estudiar cómo es una célula de que en los libros de biología, lo que te va a aparecer ahí básicamente es como este tipo de célula, es como una célula genérica, es una célula molde, ¿verdad? Es así como esta célula redondita que tiene ahí todos sus organelos y toda bonita. Bueno, no todas las células que tienes hoy en día son así, son muy muy variadas, pero la primera, pues digamos que sí, digamos que el molde sí es como ese que te ponen en el esquema del libro de biología. Esta célula original lo que hace es que empieza a reproducirse, ¿verdad? Primero crea una copia de sí misma a través de la mitosis, que es la reproducción celular. Entonces se duplica y lo que te da de resultado son dos células hijas, ¿verdad? Y luego estas dos células hijas vuelven a hacer mitosis y entonces tienes 4. Y luego otra vez cada una hace mitosis y ahora tienes 16. Y creas un crecimiento exponencial de células, pero todas estas células son células molde, ¿verdad? Son células genéricas, por así decirlo. Son como las originales, pero pues no están especializadas en nada, solamente son como un bultito de carnita y un bultito de una masita, se cuenta. Y esto crea lo que es la mórula, que imagínate una mora, que es así como una agrupación, un montón de bolitas pegadas, algo así se ve, algo así te veías tú en tus primeros días de vida después de la fecundación. Y
hay un punto en el que ya después de varias reproducciones que ha tenido, empieza la especialización, ¿verdad? O la diferenciación, que es cuando las células empiezan a tomar caminos distintos. Ya no tienes ahora un montón de moldecitos, sino que ahora cada una de estas empiezan como a tomar rutas distintas y empiezan a diferenciarse, ¿ok? La primera diferenciación a nivel embriológico se hace en 3 grupos que se llaman capas germinales, y cada una de estas capas germinales pues va a dar origen a cierto tipo de células, ¿no? O a muchos tipos de células. Entonces imagínate que es como un árbol, tienes un tronco común y luego de ese tronco común salen 3 ramas. Y luego de cada una de esas ramas salen muchas ramas más, y a su vez esas ramas tienen más ramas y más ramas y más ramas. Entonces vas teniendo como una especialización, pero sí es posible como trazar una ruta de origen de cada tipo de célula, y pues eso lo hace la embriología, ¿verdad? Si te interesa te puedes meter a estudiar esa parte de embriología. Pero sí, básicamente se empiezan a especializar y se empiezan a diferenciar. Y mientras se diferencian, también empiezan a migrar, empiezan a moverse para poder llegar hacia donde les toca, básicamente. Entonces, esta diferenciación consiste en modificar muchas de sus características, o todas sus características las empiezan a modificar. Modifican su tamaño, modifican su forma, su estructura, el contenido de sus organelos, qué organelos tienen, cuáles no. Algunas pierden algunos organelos, otras no, otras tienen más de algunos o más de otros, dependiendo de su función. Cambian también su posición en el cuerpo, cambian algunas producción de sustancias o atracción de sustancias, dependiendo de lo que vayan a necesitar hacer. Y adaptan también sus ciclos de vida, sus ciclos de reproducción. Entonces, dependiendo de todas estas características, como que cada una va adoptando distintas, y eso es lo que las va formando en lo que se convierten. Se van convirtiendo en células diferenciadas o en células específicas. Y entonces, por ejemplo, ya empiezas a trazar como una ruta y al final llegas a tu célula hepática, y luego por otra ruta te vas y llegas a un eritrocito, ¿no? Un glóbulo rojo, y luego te vas por otra ruta y llegas a una neurona. Entonces cada una de estas van especializándose poco a poco. Esta diferenciación sucede como en etapas, haz de cuenta, como lo que te decía de las ramas. Entonces tienes el tronco y luego una rama, y luego de esa rama parten otras ramas, y como que cada vez que se genera una nueva rama, haz de cuenta que es como una etapa, y es como, pues se han nombrado ya las células distintas, ¿no? Tenemos como células precursoras de otras células. Y ahí, en esas como etapas, es donde se quedan lo que conocemos como las células madre. Hay 2 tipos, digamos, de células madre. Las células madre embriológicas son las que te dije que son como las molde. Las primeritas que todavía no se diferencian, esas son las células madre embriológicas, porque dan origen pues a muchas hijas que son ya un poco más diferenciadas que las anteriores. Pero cuando ya somos adultos, cuando ya somos personas pues que ya no estamos en el útero, que ya salimos, todavía tenemos células madre, pero ahora estas células madre ya no son totipotenciales, o sea, ya no es como el cigoto que puede dar origen a todos los tipos celulares, sino que son pluripotenciales o multipotenciales, que significa que pueden dar origen a muchos tipos diferentes de células, pero no a todos, ¿verdad? Y entonces tienes como fases. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener células madre sanguíneas, por así decirlo, ¿no? Y entonces estas células madre sanguíneas pueden dar origen a muchos tipos de células sanguíneas, ¿no? A muchos tipos de células blancas, por ejemplo. Entonces, de una sola célula madre sanguínea puedes dar origen tal vez a un linfocito, y a un eosinófilo, y a un basófilo, y a un megacariocito que da origen a plaquetas, y así. O sea,
Pero esta célula madre sanguínea no te puede dar una célula muscular, por ejemplo. Entonces ya nada más es como a ciertos tipos, pero se siguen llamando células madre por eso, porque tienen la capacidad de dar origen a distintos tipos de células. Cuando ya están muy especializadas, ya no pueden hacer eso. Por ejemplo, una célula muscular pues ya no te puede dar origen a una célula de la piel, ¿no? Una célula muscular ya solamente te puede dar origen a otra célula muscular. Y así. Básicamente así se van conformando poco a poco. Ya cuando tienes esta diferenciación, pues es como una especie de paradoja. Primero te diferencias, digamos, según la programación genética que trae, y entonces empieza a diferenciar, y esa diferenciación consiste pues en modificar su estructura, y conforme va modificando su estructura, pues se vuelve mejor en hacer la tarea que le corresponde, y entonces se convierte, digamos, en una célula especializada en eso que va a hacer. Y esa especialización pues ya le permite seguir creando o seguirse como reproduciendo y desarrollando como lo que es, como lo que ya se convirtió, como esa especialidad, como ese tipo específico de célula. Espero explicarme porque creo que está un poco revuelto. Pero bueno, esa especialización pues sí depende mucho de qué va a ir a hacer, y por lo tanto empieza a desarrollar los organelos que necesita tener para poder realizar esa función, ¿verdad? Quiero dar algunos ejemplos de esta especialización, solamente como para que vayamos agarrándole mejor la onda. Y para dar estos ejemplos, pues voy a platicarte un poquito sobre los organelos. Espero que no esté muy aburrido esto, para mí es muy interesante. Uno de los organelos principales es, por ejemplo, el núcleo. El núcleo celular es un organelo que, como ya vimos, pues es característico de las células eucariotas, y básicamente su función es como coordinar, haz de cuenta. Adentro del núcleo está contenido el material genético, el ADN, que el ADN es una molécula muy importante y muy sensible. O sea, el ADN no puede salir nunca del núcleo, tiene que quedarse ahí siempre porque está protegido. Y para poder sacar la información, pues existe el ARN, para poder hacer como copias del ADN y sacarlas, y ya tienes esa información, pero sin sacar al ADN de su casita o de su núcleo, ¿verdad? Entonces el núcleo tiene funciones en la reproducción celular, en la mitosis, tiene funciones como de coordinación, digamos, de las funciones celulares, y como te digo, hay particularidades. O sea, la mayoría de las células pues van a tener un núcleo y va a funcionar ese para su reproducción y para la creación de proteínas gracias a la codificación del ADN. Pero hay algunas células que no cumplen estas características. Por ejemplo, las fibras musculares, las fibras que son las del músculo esquelético, que es pues como el músculo que conocemos, ¿no? De que el bíceps o el cuádriceps, todos estos tipos de músculo que no son músculo liso que está en las vísceras o que tampoco son músculo cardíaco, el músculo esquelético, sus células se conocen como fibras musculares. Y estas fibras musculares tienen muchos núcleos, no tienen uno, tienen muchos. Y no está al centro como en el dibujo del libro de ciencias, sino que están en la periferia, porque al centro, digamos que estorban. Entonces, ¿cuál es la función principal de una fibra muscular? La contracción, ¿ok? El hecho de que tú puedas mover tu cuerpo y caminar y rascarte y comer y todo esto depende de que tus fibras musculares se contraigan y se relajen. ¿Ok? Entonces, ¿quién realiza esta función de contracción? La realizan las proteínas. Las proteínas, bueno, hay muchísimos tipos de proteínas, ¿verdad? Pero estas son proteínas contráctiles específicamente.
Y la mayor parte de la fibra muscular es esto, son proteínas. La mayor parte está compuesta por proteínas. Entonces al centro, digamos, de esta fibra, que imagínatela así como un espagueti, es así como un, por eso se llama fibra, que es como una sí, como una tirita, se cuenta. Entonces al centro tienes las proteínas, que es como la masa más densa de la fibra muscular, y luego alrededor tienes otros organelos, como el retículo sarcoplásmico, que se encarga de alguna síntesis de proteínas o también de la acumulación de calcio y otras sustancias. Y alrededor tienes en la periferia los núcleos, que son muchos núcleos. Y a mí se me hace bien curioso esto. La razón por la que tiene muchos núcleos es que en su origen embriológico, cuando estamos desarrollándonos en el útero, lo que pasa es que muchas células precursoras de la fibra muscular se empiezan a unir. Haz de cuenta que primero se unen y hacen como una fila muy grande y forman como un collarcito. Haz de cuenta, estas células redonditas, cada una se junta y forman un collarcito. Y luego eventualmente se fusionan. Entonces juntan sus membranas, su citoplasma, que es como su relleno, se empieza a mezclar. Y adentro, al centro de este espagueti, es donde empiezan a crear sus sarcómeras, que son estas proteínas contráctiles. Entonces, pues como tenías muchas células precursoras, pues te quedan ahí muchos núcleos que se necesitan de todas maneras ahí para cuando se llegan a reproducir las células musculares, que no es tan seguido, pero cuando se llegan a reproducir lo hacen a través de unas células satélite, que son también como células precursoras o células madre musculares. Pero bueno, esa es la razón por la que tienen así muchos núcleos y los avientan, digamos, a la periferia, pues para que no estorben, para que no estén, que no interrumpan como con esta parte de la contracción. Entonces sí, la mayor parte de eso son proteínas. Pero bueno, esa es una curiosidad de estas células musculares. Entonces ya no tienes la célula redonda de siempre, sino que es una célula alargada con muchos núcleos y que su principal contenido son proteínas y mitocondrias, muchas mitocondrias, porque ellas se encargan de darle la energía que necesita. Otra célula que tiene como una peculiaridad respecto al núcleo son los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Si alguna vez has visto una imagen de un glóbulo rojo, se ven así, están chistositos, son como donitas, haz de cuenta. Y al centro pues están aplanadas, o sea, sí tienen, no están huecas, no tienen así el hoyo de la dona, pero están como aplanaditas. Y esto es porque las células, los glóbulos rojos, no tienen núcleo. Las células precursoras de los glóbulos rojos sí tenían núcleo, pero eventualmente lo pierden. ¿Por qué lo pierden? Porque también les estorba. Les estorba el núcleo y no lo necesitan, básicamente porque las células, los eritrocitos no se reproducen por mitosis, sino que las células precursoras son las que se reproducen por mitosis y ya después se especializan, y eso sucede en la médula ósea. Pero la idea es que el núcleo les estorba porque además necesitan ser un poco más aplanaditas. La razón de que tengan esa forma como de donita es que eso ayuda a que le da mayor superficie a la membrana celular, y esta superficie ayuda a la captación de gases, que es básicamente el oxígeno y el CO2, el dióxido de carbono, que son, pues esas son las funciones principales. Entonces una vez más vemos cómo las células empiezan a adaptar su estructura para la función que van a realizar, ¿verdad? Entonces la función de estas células rojas es prácticamente transporte de gases, transporte de oxígeno y transporte de dióxido de carbono. Esa es su función principal. Tienen otras funciones, pero esa es la principal. Entonces todo lo que hacen de la modificación de su estructura sirve a este propósito de la función que van a realizar. Ok. Ahora, otro organelo que es así súper importante es la membrana celular.
La membrana es, haz de cuenta, como la piel de las células, es su cortecita, su envoltura. Entonces esta membrana tiene varias funciones. Una de las funciones pues es delimitar a la célula, marcar la diferencia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera de la célula, pero también tiene una gran función de comunicación, ¿verdad? O sea, tiene sus funciones de protección, sí, pero tiene la función de la comunicación y como iba a decir como importación y exportación. Pero bueno, básicamente de la captación de sustancias del exterior y del envío o el desecho o la excreción de sustancias hacia el exterior. Y eso lo hacen a través de unas proteínas que están en la membrana y que son como puertitas, como canalitos. Entonces haz de cuenta que la membrana es como la pared y las puertitas o las ventanitas son las proteínas, y gracias a esas proteínas es que hay un paso de sustancias desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Pero sí tienen también funciones de comunicación con otras células. Algunas de estas proteínas sirven como marcadores, que es así como como un indicador, como una etiquetita de yo soy una célula de no sé, una célula blanca de inmunológica, o yo soy una célula del hígado, y entonces tienen marcadores y con eso se reconocen entre sí. Así, en vez de verse las caras, es como si tuvieran un cafetito, y entonces cuando llega otra célula del cuerpo se pega o gracias a sus químicos se leen entre ellas y dicen, ok, sí, tú eres parte del cuerpo. Y esa es una de las formas en las que, por ejemplo, las células inmunológicas, que son las células blancas que nos protegen de patógenos, detectan a las células que no son del cuerpo. Entonces van por ahí detectando células que sí son del cuerpo y de repente detectan una bacteria y dicen, tú no eres de aquí, entonces te tengo que matar. O tal vez te tengo que llevar a otro lado, o tal vez te tengo que desechar porque no eres una célula, eres una molécula de desecho, etc. Entonces, gracias a esos marcadores, que son marcadores químicos, es que se identifican entre ellas. Por ejemplo, unas células que están súper especializadas en sus membranas son las neuronas. Las neuronas tienen membranas muy sensibles, porque la principal función de las neuronas es la comunicación o el transporte de electricidad, que es lo que las permite comunicarse, o también el transporte de neurotransmisores, que son algunas sustancias que pues se transportan a través de las neuronas y que también contienen información. Entonces la neurona es una célula hiper especializada, son las células nerviosas, y estas tienen membranas muy sensibles, ¿verdad? De hecho, algo curioso de las neuronas es que son así como tan dedicadas, o sea, están tan concentradas en hacer su chamba, porque es súper importante su chamba. Están tan concentradas que no se preocupan tanto por realizar funciones como de autocuidado. De hecho, tienen otras células que están especializadas en cuidar a las neuronas. Que son las células de la glía. Las células de la glía o la neuroglía son básicamente como las nanas, haz de cuenta. De hecho hay unas que sí se llaman así, células nodrizas les llaman, que son literalmente como las nanas de las neuronas, que son las que se encargan de cuidarlas, de darles mantenimiento, de encargarse de que su mielina, que es esta sustancia que está cubriendo al axón, que los axones son como los bracitos, ya ves que tienen como forma de estrellita las neuronas, entonces los bracitos, que son los axones, y las dendritas necesitan estar cubiertas por una sustancia conductora de electricidad, que es la mielina, y entonces quien le da mantenimiento a esa mielina son las células de la glía. También las células de la glía se encargan de tomar el oxígeno que viene de la sangre y dárselo a la neurona. O sea, la neurona nunca tiene contacto con la sangre porque son bien sensibles. Entonces llega la sangre a través de los vasos capilares,
Las células de la glía toman el oxígeno y se lo pasan a las neuronas, y también el CO2 que tienen las neuronas o los desechos que tienen las neuronas los toman y se los dan a la sangre. O sea, son como los interceptores, haz de cuenta. Y sí, pues son bien importantes estas también para dar mantenimiento a todo nuestro sistema nervioso. Otros organelos que son súper importantes en las células son las mitocondrias. Las mitocondrias son básicamente como las baterías de la célula. Son las que se encargan de crear la energía a través de la respiración celular. Entonces toman sus productos como el oxígeno, el agua, el azúcar que comemos, toman como estos productos y pasan a través de la mitocondria. La mitocondria lleva una serie de procesos metabólicos y lo que da como resultado son moléculas energéticas que se llaman ATP. El ATP es como la molécula que da energía. Entonces las mitocondrias que están adentro de las células se encargan de fabricar energía, por así decirlo, a partir de lo que tienen, a partir de sus productos. ¿Cómo se dicen? ¿Sus sustratos? Sí, a partir de sus sustratos generan el producto que es el ATP, ¿verdad? Entonces, hay células que tienen muchas mitocondrias porque necesitan tener mucha energía. Por ejemplo, pues las células musculares, las fibras musculares, o los miocitos, que son las células del músculo cardíaco. Estos, por ejemplo, pues imagínate, el músculo cardíaco es un músculo súper fuerte, súper grueso, porque pues nunca se detiene, ¿verdad? Tus músculos esqueléticos pues eventualmente se relajan todos mientras duermes o mientras descansas, pero el músculo cardíaco jamás se detiene. Entonces imagínate la cantidad de energía que tienen que tener esas células. Necesitan muchísimas mitocondrias porque todo el tiempo están produciendo energía, ¿verdad? Entonces esas específicamente, aparte de tener sus proteínas contráctiles, tienen esa particularidad que tienen muchas mitocondrias. Otro organelo serían, por ejemplo, el retículo endoplásmico, que es el que se encarga de sintetizar sustancias. Por lo general son proteínas, pero también sintetizan otras sustancias, ¿no? Como lípidos o como azúcares. Algunas células que tienen esta especialidad como de generar nuevas sustancias son, por ejemplo, los hepatocitos. Los hepatocitos son las células del hígado. Hay muchas células en el hígado, ¿verdad? Pero los hepatocitos son como las principales. Y estos, por ejemplo, para empezar tienen una estructura diferente porque parecen como poliedros. Como no son esferas, haz de cuenta que eran esferas pero están como aplanaditas, como achataditas porque están todas juntas. Y el hígado tiene una estructura muy fuerte. O sea, si tú has tocado un hígado, no sé, de pollo o así, te vas a dar cuenta que está como durito, está macizo, pues. Entonces tiene que tener esa estructura muy fuerte, y aparte de eso tiene sus retículos endoplásmicos, que son los que crean sustancias, porque el hígado, las células del hígado se encargan del metabolismo, ¿verdad? Sobre todo, es así, su función principal es metabolizar. El hígado es así como el órgano metabolizador por excelencia. Entonces, el metabolismo consiste pues en dos procesos diferentes, el anabolismo y el catabolismo, que es básicamente destruir y crear. Entonces, de lo que llega de la comida que absorbió el intestino, el hígado primero como que agarra y destruye. Hace cuenta que te llega como una ciudad hecha de legos, y entonces el hígado destruye la ciudad, toma los legos y luego con esos legos construye otra cosa, lo que necesita para el cuerpo. Básicamente eso es el metabolismo. Entonces el hígado, justamente para metabolizar, para el anabolismo, que es la destrucción, tiene otros organelos que se llaman vesículas
o también les llaman vacuolas. Estas vacuolas, bueno, vacuolas principalmente les dicen a las que acumulan agua, pero las vesículas acumulan pues muchos tipos distintos de sustancias. También les llaman lisosomas, que son... Los lisosomas son como vacuolas, son como vesículas, pero específicamente tienen sustancias para destruir. O sea, liso quiere decir cortar, destruir. Entonces los hepatocitos tienen vesículas tienen lisosomas que se encargan de destruir pues lo que haya, ¿verdad? Las moléculas de grasa, otras que destruyen moléculas de proteicas, otras que destruyen azúcares y así. O sea, tiene como diferentes vesículas específicas para destruir un tipo específico de sustancia. Y además tiene su retículo endoplásmico que usa esas vesículas que ya llegaron como con los legos hechos pedacitos, y entonces usa el retículo para construir otras cosas con esos legos y los envía a través de otras vesículas a la membrana para que de la membrana salgan y se vayan a donde se tienen que ir, ¿verdad? Por cierto, estas vesículas son básicamente como el transporte dentro de la célula. Son como burbujitas. La célula, para poder mover las cosas dentro de sí, crea burbujitas, y entonces en las burbujitas contiene pues la sustancia que sea que tiene que sacar o que tiene que meter. Y entonces de eso se encarga otro organelo que se llama aparato de Golgi. El aparato de Golgi básicamente es eso, es como un montón de membranas plegadas, que esas membranas lo que hacen es formar las burbujitas y empiezan ahí como a trasladar las cosas. ¿Y qué más? Otros organelos, bueno, no sé si son organelos como tal, pero hay unas estructuras también en las células que se llaman microtúbulos, y estos microtúbulos son como los pasillos, haz de cuenta, por los que se deslizan estas vesículas, estas burbujitas. Entonces está bien padre, yo me lo imagino así como toda una mini ciudad ultra tecnológica, haz de cuenta, porque la célula tiene una complejidad bien padre. O sea, para empezar, todo se está moviendo todo el tiempo. O sea, tú lo ves así en la imagen en el libro y no te imaginas la cantidad de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, todo adentro de una célula tan pequeñita. Entonces, mientras una vesícula va, otra viene, y al mismo tiempo se están haciendo nuevas cosas, y al mismo tiempo la membrana está detectándose con otras células, y al mismo tiempo adentro del núcleo tal vez está haciendo una copia del ADN, bueno, no una copia, una transcripción. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo, siempre. Entonces, pues creo que hasta aquí lo voy a dejar. Yo solamente quería dar como esas generalidades. La verdad es que no tengo así como... No me quiero meter muy profundo en otros temas, porque ya sería hacer como otro tema aparte. Entonces lo voy a dejar hasta ahí. Y no sé, creo que sí se notó que a mí me fascina todo esto. Toda esta fisiología celular se me hace algo bien interesante, bien complejo. Admiro mucho y se me hace muy increíble pensar que todo esto está sucediendo todo el tiempo, todo así muy rápido, a una micro escala dentro de nuestro cuerpo, y que gracias a que sucede todo esto es que pues podemos vivir y podemos realizar todas las funciones que realizamos. Entonces, sí, quiero que tomemos un momento para reconocer todo el trabajo que hacen las células para que podamos vivir. O sea, solo para que tú me estés escuchando en este momento, tienes billones de células trabajando para favorecer eso. Y quiero cerrar con una moraleja que yo le he aprendido a las células y que se me hace muy fascinante, precisamente de esta diferenciación o de esta especialización. Y para esto pues vamos a verlo como de una escala más grande. Una célula, cada una de las células es un individuo en sí mismo.
es un individuo capaz de reproducirse, de vivir, de morir cuando tiene que morir, de trasladarse, de hacer todas sus funciones. Y como ya vimos, para poder realizar sus funciones necesita especializarse. Y la especialización lo va haciendo mejor en lo que hace. Y esa célula es la mejor, es la más indicada para hacer su trabajo. Entonces, yo lo que aprendo de estas células y de esta especialización y de esta diferenciación para la vida diaria es esta parte de... Las células no se preguntan qué son, ¿sabes? O sea, una célula del endometrio, por ejemplo, no se está preguntando, ay, ¿seré yo una célula de hueso o seré yo una célula del ojo? No, solamente saben que son células del endometrio y entonces se especializan para lograr ese cometido que ya saben que tienen. Entonces es como una paradoja, es como yo sé que este es mi destino, entonces me especializo para cumplir mi destino, para lograr mi cometido. Y esa especialización es lo que me hace ser la mejor en lo que hago. Entonces no sé si están yendo hacia donde yo, pero si yo lo pudiera ver como yo, como persona, que soy también un individuo, cada persona traemos también una especie de vocación, o bueno, muchas, porque así como las células tienen muchas funciones, también las personas tenemos muchas vocaciones. Entonces, tú como persona tienes una vocación o tienes muchas vocaciones que ya están como de cierta forma preprogramadas en lo que eres, pero que tú necesitas especializarte para poder llegar a convertirte en eso que te tienes que convertir. ¿Sí me explico? O sea, por más que tú traigas como un destino, por así decirlo, si tú no empiezas a hacer algo para convertirte en eso en lo que te vas a convertir, entonces nunca vas a llegar hasta allá, ¿verdad? O sea, aparte de que traes esa programación, no sirve de nada esa programación si tú no vas y lo haces, si tú no vas y te especializas, si tú no vas y practicas. Entonces, creo que esta es la moraleja que me queda, como esas vocaciones, esas habilidades que tienes tú, porque por ser tú, esa combinación tan única de cualidades que tienes y que te hacen quien eres y que te hacen esa persona, necesitan ser trabajadas, necesitan de tu atención y de tu trabajo y de tu especialización para que tú puedas llegar a ser eso, para que tú puedas llegar a ser la persona, la mejor en lo que estoy haciendo, el mejor en lo que hago, ¿verdad? Es como de nada te sirve tener una habilidad si nunca la desarrollas. Entonces, sí, un poco es eso, como no te compliques preguntándote si serás o no serás, sino simplemente adopta eso que eres, eso que ya eres hoy, lo adoptas, lo tomas, te especializas y gracias a eso te vas a convertir en ese destino, en esa especialización, en esa persona, en la mejor en lo que haces. Y agrúpate, así como las células se agrupan entre ellas y forman estos tejidos que son especializados, tú agrúpate también. Agrúpate con los tuyos, encuentra tus semejantes y al mismo tiempo convive y usa esa sinergia con los que no son tus semejantes, con otras personas que se dedican a otras cosas, que tienen sus propias funciones, pero que gracias a lo que ellas hacen, tú también puedes seguir viviendo. Y que gracias a lo que tú haces, ellas también pueden seguir viviendo. Y generamos toda esta convivencia sistémica, armónica, una sinergia hermosa. ¿Ok? Ok, espero que no haya sido muy volado esto que concluí, pero sí, eso es algo que yo he aprendido de las células. Y pues nada, agradécele mucho porque ellas son las que permiten que hagas todo lo que haces. Tú puedes hacer meditaciones para conectar con tus células
es algo muy especial y muy hermoso. Reconocerlas, reconocer que eso que eres es un conjunto de una variedad inmensa en la que cada quien hace lo que tiene que hacer, cada quien hace lo que le toca, cada quien se encarga de sí misma y gracias a encargarse de sí mismas generan este resultado colectivo que es la persona que eres, que es algo muy hermoso y algo divino. Entonces, sí, con eso quiero cerrar. Que tengas un hermoso día. Muchas gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.